Vamos a continuar con la regla número 4 y vamos a pedirle a nuestro Señor Jesucristo pues que nos ayude a entender esta palabra, así como a los discípulos les enseñó, ¿verdad? Esperamos que el Señor nos enseñe cada día a través de su palabra, a través de las Escrituras, y por medio de su Espíritu Santo el poder entender y comprender un poquito más de su santa palabra. Señor, te damos gracias en esta hora. Hemos venido, Señor, hasta tu casa, Señor, con el único propósito, Señor, de adorarte y de exaltarte, Señor amado, de aprender, de obedecer tu mandamiento, tu ordenanza, tus leyes, Señor, tus preceptos, Señor amado. Porque, Señor amado, sabemos que aún estando hoy en este tiempo, Señor, en esta gracia, en esa salvación que es por la gracia, que es por medio de Jesucristo, reconocemos, Señor amado, que toda la ley, que todos los mandamientos, Señor, del Antiguo Testamento, tú lo resumiste en amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, Señor. Gracias, Señor, porque estamos obedeciendo ese mandamiento, Señor. En ese mandamiento, Señor, en amarte a ti, Señor amado, se resume, Señor, el no tener otros dioses, el no hacernos imágenes, Señor amado, de otros dioses, Señor, de nadie, Señor amado, sino a ti, Padre amado, adorarte a ti. Y el otro mandamiento, Señor, en el amar a nuestro prójimo, Señor, el amarnos, Señor amado, se resume, Señor amado, en no codiciar a nadie de nuestro prójimo, ni hacerle daño, Señor, ni hacer cosas indebidas, Padre Santo, a nuestro hermano, porque no lo estaríamos haciendo a nosotros mismos. En esta noche, Señor amado, quiero agradecerte por tu enseñanza, por tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo que nos das para poder aprender de tu palabra, mi Señor. Hay algo, Señor amado, en nuestro corazón y es el anhelo de verte, Señor, algún día, Señor. Pero mientras estamos en la tierra, en este cuerpo, Señor, que está sujeto a muerte aún todavía, Señor amado, queremos, Señor, guardar tus mandamientos, conocerte cada día más. Gracias, Señor amado, porque en Isaías dice tu palabra, Señor, que con grandes cosas nos responderás cuando clamamos a ti y te decimos, oh Señor, yo quiero conocerte cada día más, Señor. Enséñame, como dice Salmos, oh Jehová, tu camino, andaré yo en tu verdad, oh Jehová, aleluya. Bendito tú eres, Señor amado, quien te ha, Señor, te ha dado, Señor amado, por tu gracia, en esa gracia, Señor, nos has dado, Señor, la gracia, Señor, de poder conocerte a través de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por revelarte a nosotros, Señor. Gracias, Padre Santo. Hoy en esta noche te decimos, Señor amado, gracias y queremos, Señor, estar prestos, atentos a tu voz, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Así, hermanos, pues les invito, ¿verdad?, a que tomen su lapicito, si está anotando, si va anotando, ¿verdad? Y escribamos en nuestras notas, en nuestros cuadernos, la regla número 4 de hermenéutica bíblica. Amén. Dice la regla número 4. Es importante tomar en cuenta el designio o propósito del libro o pasaje difícil de interpretar. Es importante tomar en cuenta el designio o propósito del libro o pasaje difícil de interpretar. Voy a leerlo una vez más. Es importante tomar en cuenta el designio o propósito del libro o pasaje difícil de interpretar. En esta cuarta regla nosotros vamos a ver unos pasajes, como dice aquí, el de tomar en cuenta el propósito por el cual se escribieron
los libros, las cartas, ¿verdad? O el pasaje difícil de interpretar. Todo tiene un propósito. En la Biblia nosotros podemos ver varios ejemplos. Uno de los ejemplos podemos ver, ¿verdad? El libro de los Gálatas se escribió con el propósito de aclarar la salvación que es por medio de la fe y no por obras. Entonces, ese era el designio, ese era el propósito de la carta a los Gálatas, porque todo en la Biblia tiene su propósito, su designio, el porqué. Entonces, hoy en día nosotros podemos ver nuestras Biblias, en algunas Biblias, no en todas, pero casi en todas las Biblias, usted puede darse cuenta si usted ha leído su Biblia, tiene un resumen, una síntesis de lo que se trata la carta, la epístola, y te dice cuál es el propósito por el cual se escribió. Por ejemplo, los Gálatas. En resumen de los Gálatas, ¿verdad? Que se escribió para aclarar la salvación que era por medio de la fe y no por medio de las obras. Acuérdense que nosotros en Romanos habíamos estado viendo acerca, cuando estábamos estudiando el libro de Romanos, estábamos viendo el propósito por el cual se había escrito a los romanos, y en los Gálatas igual también, ¿verdad? Se les hacía esta aclaración que la fe, que la salvación era por medio de la fe, no era por medio de las obras. ¿Por qué? Porque se habían metido algunos a engañar, y otros, ¿verdad? Habían sido engañados en el sentido de que querían venir a judaizar a los creyentes, a los cristianos. Venirnos a judaizar en el sentido de que les decían que tenían que circuncidarse para cumplir la ley y guardar la ley. A lo cual Pablo, ¿verdad? Hablando, ¿verdad? Les decía, ¿verdad? Que cómo podían guardar, ¿verdad? La ley por medio de las obras, y esto era por medio de la fe. Nosotros ya tenemos un poquito del conocimiento de las Escrituras, que se nos da a conocer que la fe es un don de Dios, es un regalo de Dios, la salvación. No es por obras para que nadie se gloríe. O sea, no es por obras que nosotros podemos ganar esa salvación o mantener esa salvación. Las obras, ¿verdad? Ahorita vamos a ver un poquito, son una evidencia de que nosotros somos hijos de Dios, ¿verdad? Y vamos a ver un poquito aquí en Romanos 3:28 acerca de esto. Entonces, el propósito por el cual se escribió la carta a los Gálatas era entonces porque había quienes querían judaizar a los cristianos, ¿verdad? A través de la circuncisión de la carne. Pero vamos a ver aquí en Romanos 3:28. Romanos 3. ¿Romanos 3:18 o 28? Romanos 3:28. Dice la palabra del Señor: concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. ¿Sí? Vamos a estar aplicando esta regla número 4. Dice: concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Y vamos a ver otro pasaje en el cual ese es el propósito de que nosotros estemos estudiando, porque hay a veces los pasajes, como dice, son difíciles de interpretar. No se pierda de Romanos. Vamos a Santiago 2:24, y vamos a ver este pasaje, por qué es que dice así. Porque muchas veces, como nosotros podemos leer y decimos, bueno,
¿Se contradice la Biblia? ¿Verdad? Entonces, ¿Dos qué? Santiago 2:24. Yo le voy a leer, usted quédese ahí en Santiago y le voy a leer una vez más Romanos 3:28 y vamos a comparar estas escrituras. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Santiago 2:24 dice: vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. A ver. ¿Quién puede ver esa contradicción, digámoslo así, antes de poder de estudiar? ¿Quién de aquí puede ver una contradicción en estos dos pasajes? Aquí Pablo en Romanos está hablando que la salvación, sí, que la fe, que la justificación por la fe es sin las obras de la ley, o sea, la salvación no es por obras. Pero en Santiago, ¿qué dice? Vosotros veis que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. O sea, si usted lee un pasaje y luego lee el otro, ¿cómo interpretaríamos? O sea, usted puede ver una contradicción ahí tan solamente leerlo, ¿sí o no? ¿Quién de aquí le alcanza a ver para ver a más o menos hacer esta aclaración? ¿Alguien puede ver una contradicción en estos dos pasajes? ¿Lo ve? Bueno, una hermana lo alcanza a ver. Y ciertamente si nosotros leemos un pasaje y leemos el otro, decimos, Pablo dice que, o sea, no es por obras. Pero Santiago dice que sí. Fíjese, aquí dice, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras. Y Pablo dice que es por la fe. Entonces, nosotros nos ponemos y decimos, bueno, es que la Biblia se contradice. Es que Pablo dice que somos justificados por la fe y Santiago dice que somos justificados por las obras. Bueno, entonces, ¿quién tiene la razón? Decimos. Si lo leemos en así nada más, de un momento, alguien te puede traer una enseñanza de un pasaje así o de un otro pasaje y hay unas contradicciones. Pero déjeme decirle que no es la Biblia la que se contradice, sino muchas veces somos nosotros. ¿Por qué? Por no aplicar la regla número 3. ¿Qué dice la regla número 3 de hermenéutica? Hay que leer el contexto y el subcontexto. Hay que leer el texto y todo lo demás. ¿A qué se refiere? Y esto es lo que vamos a estudiar ahorita para poder interpretar, aplicando esta regla número 4, ¿verdad? El por qué se escribió este pasaje, ¿verdad? Ahí usted lo anotó. Entonces, Pablo dice que la salvación es por fe y Santiago dice que es por las obras. En esta regla en verdad nos va a enseñar lo que quiso decir cada uno. Pablo dice que nadie puede salvar haciendo las obras de la ley. Pero Santiago ataca el error de algunos cristianos que creían que una vez salvos podían hacer lo que les viniera en gana, seguir adulterando, seguir emborrachándose, seguir en parrandas, seguir en borracheras, seguir en todo porque ya habían alcanzado la salvación a través de la fe. Vamos a leer en Santiago, ahí mismo en Santiago 2:14, que dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Pregunta para ustedes. ¿La fe puede salvarles? Sí, porque la salvación es por fe. Pero, dice, ¿y si algún hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día? Y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿De qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin
tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras, y no solamente por la fe. Entonces, aquí nosotros podemos ver, ya leyendo el contexto, nos damos cuenta por qué Santiago está hablando de esta manera. ¿Por qué? Porque había muchos cristianos que en ese entonces, ¿verdad?, decían: pues ya soy salvo. Pero aquí Santiago les hace una aclaración. Que nosotros, al ser salvos, tenemos que mostrarlo por nuestra conducta, por nuestras buenas obras. Aquí les pone un ejemplo. Ustedes pueden ver a una persona con necesidad, pero no le suplen su necesidad. ¿En dónde quedan las obras? Se supone que siendo hijos de Dios amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Si estamos viendo que nuestro prójimo, que si nuestro hermano está padeciendo alguna necesidad, nosotros como hermanos la suplimos. Pongo un ejemplo, hermana. Usted, si ve a su hermano carnal en México pasando una necesidad, ¿no la supliría? Si está a su alcance, lo haría. ¿Usted le supliría a su hermana una necesidad? ¿Usted le supliría a su hermano una necesidad? ¿Por qué? Porque lo ama. Entonces, si nosotros somos hermanos en Cristo y vemos la necesidad que hay en nosotros y no las mostramos por nuestras obras, aquí le dice: muéstrame tu fe por tus obras. Muéstrame que eres un hijo de Dios, ¿verdad?, viendo tu manera de ser, de comportarse. Yo le puedo decir, hoy en día hay muchas personas que se dicen ser cristianos y se dicen ser hijos de Dios. Para el cristianismo es una vergüenza, hermano. Es vituperado el nombre de Cristo por muchos que se dicen ser cristianos, porque nada más van a una iglesia, porque nada más van con una Biblia, o un día a la semana, o un día, o por 1 hora, 2 horas, van a la iglesia y se hacen llamar y se dicen ser hijos de Dios. Pero cuando usted ve sus obras, la palabra de Dios muestra, ¿verdad?, que dice: el árbol se conoce por sus frutos. Nosotros como cristianos, ¿verdad?, damos frutos. No puede un árbol malo dar buenos frutos, ni un árbol malo dar buenos frutos. Nosotros se nos compara, ¿verdad? Con esa vid, que el Señor es la vid y nosotros somos esos pámpanos, somos esas ramas que traemos fruto, que llevamos mucho fruto. Y al contrario, dice el Señor que aquel que lleva fruto lo limpiará para que dé más fruto. Entonces, ¿cuáles son las obras? Hermano, pues las obras son una demostración, son una evidencia de que nosotros somos salvos. Si nosotros siguiéramos nuestra vida igual como nosotros la vivíamos antes, ¿qué cambio haría? ¿Qué cambio veríamos en nosotros? ¿Cómo demostraríamos que antes no éramos cristianos y que hoy somos cristianos? ¿Cómo nos mostramos? ¿Cuáles son esas obras? ¿Cuáles son esos frutos? ¿Cuáles son esos cambios que hay en nuestra vida? Si seguimos haciendo lo que antes hacíamos. Entonces, las obras son una evidencia, es una demostración de que nosotros somos salvos. Pero no significa que nosotros podemos hacer lo que quieramos, lo que nos dé nuestra regalada gana. ¿Dónde quedarían pues nuestros frutos de buenas obras? En un pasaje de la palabra de Dios dice: las buenas obras Dios las preparó para que anduviésemos en ellas. Si nosotros, hermano, o si tú no das fruto de Dios, no eres simiente de Dios.
no eres semilla de Dios. Alguien que se dice ser un hijo de Dios y vive haciendo y deshaciendo su vida, ¿cómo dice que cree? ¿Cómo dice que es salvo? Porque aquí dice, ¿va? Muéstrame por lo que tú crees, por lo que haces. Las obras en sí no salvan, pero son un reflejo de nuestra salvación. Aquí Santiago les está aclarando, les pone el ejemplo de Abraham. Abraham no solamente por haber creído y ser llamado el padre de la fe, el amigo de Dios por la fe, él también tuvo que mostrar su fe por obras. ¿Cómo? Llevando a su hijo Isaac y ponerlo en el holocausto para el sacrificio. Él lo hizo. Le fue contado así como que si lo hubiese hecho por medio de la fe. Pero si Abraham nada más se hubiera conocido como el hombre de fe y no hubiera actuado, ¿qué pasa? ¿Dónde quedarían las obras? ¿Dónde quedaría la evidencia? Eso quedó como una evidencia de que él tenía esa fe y lo mostraba por sus obras. Ahora, nosotros decimos que creemos. ¿Dónde quedan nuestras obras? Entonces, aquí nosotros podemos aclarar que Pablo decía que la salvación, la justificación es por medio de la fe sin las obras. O sea, que nadie puede venir a ser salvo porque yo lo hice o porque por mis obras yo soy salvo. Eso estaba diciendo Pablo. Y Santiago dice, ciertamente que las obras, ¿verdad?, no son las que salvan, pero sí que son una evidencia de que somos salvos. Ahora ya que entendimos un poquito, ¿entendieron? Ahora que entendimos un poquito, volvamos a leer Santiago, que dice, Santiago 2:24, vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. ¿Ahora ya entendió? Entonces, ¿cómo nosotros podemos entender los pasajes paralelos cuando nosotros, ¿verdad?, leemos el contexto y aplicamos la regla número 3 en este sentido, haciendo esa aclaración de que tenemos que leer el contexto para ver de lo que se trata el texto? Ok. Entonces, vamos a ver otro ejemplo en Mateo 19:16. Mateo 19:16 dice: entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si queréis entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto, ¿verdad?, lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Fíjese, nosotros podemos ver que este hombre no era tan inocente como se miraba, porque este hombre vino como a presumir, ¿verdad?, ante Jesús que él era bueno. Por eso a Jesús le decía, maestro bueno, queriéndose igualar, porque él había guardado, decía haber guardado los mandamientos. Fíjese la pregunta que le hace en el versículo 1. ¿Qué bien haré para tener la vida eterna? O sea, que si él ya hubiese guardado todos los mandamientos, ¿por qué él pregunta qué bien haré?
Y aún le dice en el 20, ¿qué más me falta? O sea, yo ya lo hice todo. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos, de cierto os digo, que difícilmente, no es que qué difícil, sino difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Entonces, vemos aquí este pasaje, que aquí este joven le llama maestro bueno. ¿Qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿verdad? ¿Por qué me llamas bueno si no hay, ninguno hay bueno, sino uno, Dios? Mas si quieres entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos. Ahora, aquí, ¿se salva alguno guardando los mandamientos? Por tan solamente guardar los mandamientos, ¿se salva uno? Entonces, ¿qué es lo que dice? Jesucristo sabía, porque él conocía la intención del corazón de este joven. Y se veía que era un joven ya adulto, porque él dice, yo he guardado todo esto desde mi juventud. Jesús conoce nuestros corazones, nuestras intenciones, nuestros pensamientos. Y él le dijo, le dio en el clavo, le dio en el defecto, que él lo que tenía era vanidad. Él lo que tenía, orgullo en su corazón, por el tan solo hecho de que él amaba todo lo que él tenía y no quería desprenderse. Porque Jesús le dijo, anda, ¿verdad? Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Pero le dijo otra cosa, sígueme. Ay, ¿cuántas personas no se excusan delante de Dios diciendo, yo doy mi diezmo, yo doy mi ofrenda, yo le doy a los necesitados, yo le doy a los desamparados, yo le doy a los orfanatorios, yo le doy al que necesita? Pero ¿cuántos de esos le siguen? Entonces aquí una vez más nosotros podemos ver que la salvación no es por obras. Porque si por obras fuera, Jesucristo le hubiera aplaudido, ¿verdad?, al joven y dicho, bueno, ya eres salvo, anda y vete. Pero él le dijo, ven y sígueme. Pero Jesús sabía el corazón de ese joven. Entonces, este es un pasaje que nosotros vemos acerca también de la salvación, que nadie se salva guardando los mandamientos. Entonces, pero acuérdese que las obras son evidencia, son fruto de que nosotros somos salvos. Un ejemplo más, vamos a ver otro ejemplo en 1 de Juan 3:6. Y esto vamos a ver este pasaje, por qué, el propósito del cual se escribió. 1 de Juan 3:6. Dice la palabra, todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Entonces, si nosotros leemos este pasaje, lo sacamos de su contexto y decimos, todo aquel que permanece en él no peca, ya ven, nosotros como cristianos no pecamos. Como ahora se dice, el cristiano ya no peca, sino comete errores, pues es lo mismo. Entonces, dice, todo aquel que permanece en él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. El propósito de este versículo
Algunos cristianos engañados creían que porque ya eran salvos podían hacer lo que querían, lo que quisieran, lo que querían. Hoy en día muchos cristianos de igual manera son engañados, no solamente en este tiempo, no solamente en aquel tiempo, sino en este tiempo también. ¿Por qué usted cree que viene la confusión, el error, el engaño? La palabra del Señor nos advierte, aún en las epístolas les advertía, muchos vendrán, me engañarán, si fuese posible a los escogidos. Ya tú eres salvo, por gracia, ya tú eres salvo. Nosotros creemos que sí somos salvos por gracia, pero no para vivir la vida que nosotros antes vivíamos, porque entonces permaneceremos en el pecado para que la gracia abunde. De ninguna manera. No podemos decir que somos salvos si no mostramos nuestra fe con evidencias, con pruebas de que somos salvos por medio de nuestras obras. Entonces, aquí todo aquel que dice, todo aquel que permanece en él no peca. Vamos a ver aquí atrás en Primera de Juan 8, 9. Primera de Juan 1, del 8 al 9, que dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor. Perdón, yo estoy leyendo mal. Es en primera de Juan 3:6. Le cambié 2 páginas. 3:6 fue la que... Perdón, primera de Juan 1, primera de Juan 1:8. Sí, aquí está. El pasaje paralelo, ¿verdad? Les leo el primera de Juan 3:6 y luego les leo el 1:8. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Primera de Juan 1:8 y 9. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, aquí la palabra del Señor nos muestra 2 pasajes paralelos. El primero, ¿verdad?, que leímos, que dice, todo aquel que permanece en Él no peca. Pero si vamos al otro pasaje y si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces, este pasaje no nos está dando una puerta para que nosotros pequemos. Porque dice, todo aquel que permanece en él no peca. Bueno, pues si yo soy cristiano, todo lo que haga ya no es pecado. Porque ya soy en Cristo, ya soy nueva criatura. Ya no voy a pecar. Todo lo que venga en cuanto haga, ¿verdad?, ya no me es tomado en cuenta, pero no es así. Aún Juan les está hablando aquí en el 1:8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y si leemos aún también aquí en esta carta el propósito del cual se está hablando, claramente nos dice aquí en Primera de Juan 2:1, porque claramente dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Entonces, aquí nosotros podemos ver que el pecado, cuando dice aquí, si alguno hubiere pecado, no está hablando de una vida pecaminosa. Está hablando de un pecado, o sea, en una manera de vivir, pero que no es practicante del pecado, sino que cometió un pecado. Ya no es que practica el pecado, como estábamos estudiando en Romanos, practicar, de fabricar el pecado, no, sino que cometió un pecado. O sea, como nuestra hermana cuando abría el servicio el domingo pasado, ella decía, Señor, nosotros de repente pecamos, ¿verdad? Lo expresaba así, de repente.
Ya no es un hábito, ya no es algo que estamos constantemente pecando, sino que de repente pecamos, sí, porque aquel que no peca, dice, todo aquel, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero cuando nosotros pecamos, por eso dice, hijito mío, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, el pecar, este hubiere pecado significa pecar eventualmente. Dice, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, aquí nosotros podemos ver que el pecado, si nosotros permanecemos en él, no hemos sido nacidos de él. De Dios, perdón. No somos simiente de Dios. Pero si hubiéramos pecado, nos da la solución. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. En un pasaje nosotros vemos que el que es nacido de Dios no peca. Pero cuando leemos el otro pasaje, ¿verdad? Si decimos que no pecamos, ¿verdad? Dice, nos engañamos a nosotros mismos. Vemos estos dos pasajes paralelos y vemos el contexto del cual está escribiendo Juan. Está hablando, ¿qué dice? Hijitos míos, estas cosas os escribo, ¿para qué? ¿Para que pequen más? No, para que no pequéis. Y si hubiere pecado, eventualmente, por allá, de repente, pecó, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Aquí podemos... yo puedo decir a través de este pasaje, ¿verdad?, en el cual también hay error de interpretación, en el cual nosotros de repente oramos y decimos, ¿verdad? Voy a ir a la corte, voy a ir a qué sé yo, pagar un ticket, o voy a la oficina de migración, voy a ir al juez. ¿Cuántos de aquí tienen conocimiento o han pasado por esas cosas? Ustedes saben que cuando uno va, uno tiene que decir la verdad, nada más que la verdad. Y muchas veces en nuestro error de falta de conocimiento, de repente oramos diciendo, Señor, ¿verdad? En este problema, en esta causa, yo te pongo como abogado y a Dios como juez. Pero sinceramente, hermano, no nos damos cuenta, porque nada más alguien viene y nos dice, oren por mí, porque voy a ir a la corte. Usted no sabe si de verdad cometió el pecado, usted no sabe si de verdad cometió un error la persona a la cual va a ser juzgada, va a ir a la corte. Y usted ora y dice, Señor, yo te pongo como abogado, Jesucristo como abogado y a Dios como juez. Mire, hermano, primeramente, Dios, si es juez, Él no se complace en la injusticia, dice la palabra de Dios. Y segundamente, para nosotros tener un abogado tenemos que decirle la verdad. Pero muchas veces lo que menos venimos a decir, a pedir oración y decimos, Señor, voy a ir a la corte, pero nunca decimos el pecado. Porque como dice el dicho, se dice el pecado, pero no el pecador, ¿verdad? Entonces, muchas veces nosotros malinterpretamos este pasaje bíblico y decimos, yo pongo a Jesucristo como abogado y a Dios como juez. Dios no se complace en la injusticia. Y Jesucristo no se va a vender como un abogado corrupto, déjeme decirle. Porque si usted va a ir a la corte, va por una causa. Pero si usted es inocente, Dios sabe que usted es inocente. No tendríamos ni que decirle al Señor, ay Señor, tú conoces, que todo me salga bien. ¿Cómo te va a salir bien si tú cometiste un error o cometiste un pecado? ¿Cuál es la ley para que Dios te pueda perdonar? Que dice confesar nuestros pecados. Confesar nuestros pecados a Dios.
Proverbios dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces, aquí también nosotros podemos ver una mala interpretación porque decimos, es que Jesucristo es nuestro abogado, ¿verdad? Y Dios es nuestro juez. Pero déjeme decirle, hermano, si usted va a ir a la corte aquí terrenal, usted va a pagar por los pecados, por las injusticias o por las leyes violadas de las leyes terrenales. Y nunca puede usted meter a Dios si usted es culpable. Usted no puede decir, bueno, voy a migración y voy a decirle a echar una mentirilla, vaya. Como en un caso, ¿verdad? Que conozco un poquito de cómo están recibiendo los papeles por una, ¿cómo se puede decir? Chueca, así nosotros lo podemos decir. Usted va a la oficina de migración y usted le dice, no puedo regresar a mi país porque tengo amenaza de muerte. Y aquí le dan, ¿verdad? Un amparo, lo acogen, lo protegen. No me acuerdo bien cómo se llama esa oportunidad que a usted le dan, porque si usted regresa a su país, usted está amenazado de muerte y el gobierno lo ampara, lo recoge, lo protege y lo deja quedarse en Estados Unidos. Muchas personas están haciendo eso. Dígame usted, ¿eso es derecho o es chueco? Algunas veces sí, ¿verdad? Algunas veces puede ser que sí. Pero como ya es un camino fácil, yo sé por ahí, de que alguien va a hacer va a agarrar los papeles diciendo una mentira, ¿sí? Entonces, pongamos, le dan sus papeles, tiene su residencia. Otra de las cosas chuecas, ¿verdad? Pues de hacerla, pues usted conoce varias. Y de repente usted se casó, vamos a poner otro ejemplo, usted se casó por papeles y nada más por tener la residencia. Y de repente migración lo cacha en la movida y se da cuenta que usted se casó por papeles. Eso es un delito, es una violación de la ley. Usted tiene que ir a la cárcel y ser deportado. Aquel que se vino mintiendo, diciendo que tenía amenaza de muerte, se viene, la ley lo ampara y después migración se da cuenta que eso fue chueco, que no es correcto y usted va corriendo a la iglesia y dice, ore por mí, pastor, pastora, hermano, hermana. No quiero que migración no quiero ser deportado por migración porque tengo hijos, porque tengo acá, porque tengo allá. Y usted bien misericordioso, más que Dios, dice, vamos a orar, hermano. Y vamos a pedirle a Dios que todo esto, ¿verdad?, sea cancelado. Vamos a poner a Dios como juez y a Jesucristo como abogado para que todo le salga bien. Oramos y decimos, Señor, ¿verdad?, que cuando haya migración todo salga bien, que ya todo esto se borre, que todo acá y todo allá. Pregunta, ¿usted cree que ese hermano va a salir victorioso de ahí? ¿Por qué usted cree? Porque primeramente usted lo hizo chueco, no lo hizo bien. Y segundamente porque Dios no es un Dios injusto, nuestro Dios no es un Dios injusto. Nosotros no somos más misericordiosos que Dios. Dios puso leyes terrenales en esta tierra, hermano. Aunque Dios, ¿verdad?, aunque la ley de Dios, ¿verdad?, no se ha permitido el aborto, matar a un ser que tiene vida. ¿Por qué usted cree que esas leyes están en la tierra? Son cosas que nosotros nos ponemos a pensar y dice, ay, ¿no todo Dios lo permite? ¿Por qué si oramos y oramos y oramos para que ya no haya más homosexuales que parecen palomitas de maíz? Van saliendo por todos lados.
y oramos para que no se haga. ¿Por qué usted cree, hermano? Porque la palabra de Dios establece que la palabra de Dios no pasará. Su palabra no pasará. Y su palabra dice que los últimos días serán como los días de Noé. Últimos días como Sodoma y Gomorra. Peor todavía. Imagínense, todavía falta que salten más homosexuales. Hasta aún en la iglesia se van a descubrir. Si antes salían del closet, ahora van a salir de la iglesia. Y usted me va a decir, ay, hermana, es que usted es bien negativa. No, hermano. Estoy diciendo lo que la palabra de Dios dice. Y todas estas cosas se cumplirán. Entonces, entramos otra vez. Nosotros no podemos poner a Dios como nuestro juez, a Jesucristo como nuestro abogado, si nosotros no estamos haciendo bien las cosas primeramente. Yo le digo una cosa, si nosotros estamos aquí de indocumentados y puede que haya un día que nos dé la residencia, bendito sea el Señor. Pero si igual nos llega migración y nos dice, no tienes derecho de estar aquí, vete para tu país, igual tenemos que irnos, porque por más que oremos y por más que nos arrodillemos y por más que le digamos, Señor, que no nos lleve migración, tápale los ojos, estamos aquí violando la ley. Entiendan. ¿Por qué? No podemos aferrarnos a algo a lo cual en este país están establecidas leyes. Ahora, podemos decir, Señor, si tu misericordia, si tú lo quieres así, hazlo, Señor. Hazlo. ¿Usted cree que nosotros no oramos también por esa residencia? Claro que sí. Le pedimos al Señor en su misericordia que si hay una oportunidad de que se legalicen a muchos indocumentados en este país, ¿verdad? Que primeramente, ¿verdad? Se lleve a cabo. Pero de igual manera, si no se llevase a cabo, no somos quienes para exigirle ni a este país ni a Dios que nos dé la ciudadanía. Porque nuestra ciudadanía no es terrenal, sino celestial. No nos preocupemos, como Jesús le decía a sus discípulos, no sorprendan de que los demonios se os sujeten. Más bien, ¿verdad? Preocúpense porque sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Usted no se preocupe, no se afane porque su nombre esté en un green card. Preocúpese porque su nombre esté en el libro de la vida. Hacer las cosas bien. Estamos aquí, claro, si estamos indocumentados, pero no violemos las leyes. No nos comportemos como malos ciudadanos. Amén. Ok, entonces aquí vemos en este pasaje más paralelo acerca de lo que es el de pecar. Vamos entonces ahora a entrar en la regla número 5. Y usted puede anotar en su cuaderno. Regla número 5. Es importante comparar los pasajes paralelos. Es importante comparar los pasajes paralelos. Usted puede poner entre paréntesis o puede decir, o sea, los que tienen una relación entre sí, que tratan de algún modo el mismo asunto. Es importante comparar los pasajes paralelos, entre paréntesis, los que tienen una relación entre sí, o que tratan de algún modo el mismo asunto. ¿Tienen una qué? Una relación entre sí. O que tratan de algún modo el mismo asunto. Para aplicar esta regla, es un poquito más fácil aplicarla. En casi las mayorías de las Biblias trae una parte atrás que se llama concordancia. Entonces, si usted busca en su concordancia la palabra
alabar. Usted le va a salir a alabar en muchas repetidas veces en la Biblia. Y usted puede comparar sus pasajes paralelos o las palabras que hablan de lo mismo. Esta regla la podemos ver, ¿verdad?, con nuestra concordancia bíblica. Casi la mayoría de las Biblias tienen concordancia. Entonces, vamos a ver un ejemplo en Gálatas 6:17. Gálatas 6:17 dice: de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Cuando habla aquí de las marcas del Señor Jesús, no se está refiriendo a los estigmas. ¿Qué son estigmas? Ahora en Semana Santa se da mucho a conocer por medio de la televisión, por medio de las entrevistas, a muchas personas que tienen marcas en su cuerpo. ¿Cuántos de ustedes saben de lo que les estoy hablando? Personas que tienen, ellos dicen que son los clavos de Cristo en pies, en sus manos, en sus costados. Esas obras que ellos dicen ser porque Cristo les dio esos estigmas, esas marcas. Créanme, hermano, que todas esas personas, casi por lo general, ninguno de ellos dice: yo soy cristiano y estoy llevando el padecimiento de Cristo en mi cuerpo. Jesucristo dice en la palabra en Isaías 53 que Él llevó en su cuerpo todo el castigo, ¿verdad?, de nuestro pecado. Fue inmolado, fue molido por nuestros pecados. Él llevó todas esas marcas en su cuerpo, los latigazos, todo. Ahora, Dios le daría una señal a una persona como señal de que lleve en sí, en su cuerpo, los azotes, el castigo de Dios sobre otra persona. Todas esas, si usted se da cuenta, hermano, casi todos esos no son cristianos. Bueno, no, yo por los casos que yo he visto son católicos, y llevan los como dice ahí, en su cuerpo los estigmas. Pero aquí Pablo, ¿verdad?, dice una palabra, ¿verdad? Dice: de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. O sea que podría decir que Pablo tenía estigmas. Ahora vamos a ver. Un pasaje paralelo está en 2 de Corintios 4:10. Vamos a leerlo, 2 de Corintios 4:10. Dice: llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Aquí Pablo está hablando y está diciendo que dice: llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús. Hermano, hoy en día no es muy común. O sea, nosotros estamos viviendo un evangelio tan diluido, que no es realmente conforme lo que el Señor escribió, lo que está escrito en la palabra, el evangelio que los primeros discípulos practicaban. En aquel tiempo nosotros podemos ver que ellos murieron como mártires, dieron su vida, de los que están escritos en la Biblia,
de los que no están escritos en la Biblia, pero de igual hay una historia y la historia nunca se borra. En el Coliseo de Roma, cuando mataban a los cristianos y se los daban de comer a los leones, cuando los ponían en pósteles como antorchas, los quemaban vivos. Ellos también fueron mártires, ellos también sufrieron, dieron su vida por Cristo. Hoy no es muy común de que por predicar el evangelio lo maten, pero eso no quiere decir que no haya personas padeciendo así. Podemos ver allá en esas partes de allá por Afganistán, por esas partes de allá de la India, por China y aún por Chiapas, en diferentes partes del mundo donde sí matan a los cristianos. Déjeme decirle que por más que se cubran, que por más que hagan, no aman su vida más. Yo en este tiempo me he dado cuenta que a mí, para que no me enfermen, yo me cubro, me persino, me unto, me cubro con lo que usted quiera de Cristo, para que no me pase nada. Déjeme decirle que todos los que practican tales cosas aman más a su vida que al mismo Señor Jesús. Porque si nosotros no amáramos, dice, todo aquel que ame su vida, la perderá. Pero todo aquel que pierda su vida por causa de Cristo, la ama. Imagínese, si yo voy usted se imagina, o yo, usted, o los mismos evangelistas, saben a dónde van, saben que el evangelio no es bien recibido. ¿Qué hacen? ¿Usted cree que una persinada les va a servir? ¿Usted cree que una untada de lo que sea les va a servir? No, hermanos, si ellos van es porque no aman a su vida. No, perdón, ellos aman su vida y la entregan por Cristo. No es que están amando su vida, no es que se están arraigando. A mí no me va a pasar nada porque soy un hijo de Dios y voy a entrar y voy a salir bien victorioso. Si Dios quiere vas a salir, y si Dios quiere también te vas a quedar ahí. Pero ¿qué se nos ha enseñado a nosotros? Amar nuestra vida. Dios te ama, no quiere que te enfermas, no quiere que padezcas, no quiere que pases esto. Pero ¿qué de los que están en la selva? ¿Qué de los mártires? ¿Qué de los que morían devorados por los leones? ¿Qué de aquellos? ¿Dios no fue suficientemente grande para librarlos de la boca de los leones? Ellos, fíjense, ellos no eran Daniel, pero creían en el mismo Dios que Daniel creía. Volvemos una vez más, para que en las obras de la vida de Daniel se viera que el Dios a cual él servía, las obras se vieron cerrando la boca de los leones. Pero ¿qué de aquellos que se los tragaron los leones y se los devoraban en el Coliseo de Roma? Era el mismo Dios. Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. ¿Qué? ¿Falló su poder? Se debilitó el poder de Dios y por eso ya los cristianos que estaban en el Coliseo de Roma no tenían poder, no oraban con suficiente poder. Y Daniel sí oraba 3 veces al día. No, hermano. Dios es Dios. Si Dios hubiese querido, los hubiera salvado de ahí. Hay testimonios, y yo se los he contado, del testimonio de la niña, que sus papás se los comieron los leones. Ellos dicen que se ponían los más viejos y los leones los tragaban para que cubrían a los niños con sus cuerpos, para que los niños no se los comieran los leones, para que cuando ya llegaran el león ya más adentro de los niños, ya estuvieran saciados, ya no quisieran comer más. Pero igual los ponían. Pero déjeme decirle, hermano, que no es algo que nosotros como evidencia de que somos cristianos, no van a pasar tal cosa.
Porque nosotros, como dice aquí, llevamos la muerte. ¿Por qué dice? La muerte del Señor Jesús. Porque donde quiera que vayamos, donde quiera que prediquemos el Evangelio y las buenas nuevas, no solamente a Jesús querían matarlos. Hay muchos de los que predican la palabra de Dios que dicen, ¿cómo se atreve esta a decir, se merece la muerte? ¿Usted cree que nosotros no estamos en boca de muchos? Entonces, Pablo aquí decía, él decía aquí en 4:10, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Dice, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte. ¿Por causa de quién? De Jesús. Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Vamos a pasar a 2 de Corintios 11:23. Y vea lo que dice aquí. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco aún. Yo más. En trabajos, más abundantemente. En azotes, sin número. En cárceles, más. En peligros de muerte, muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. ¿Qué estaba diciendo ahí? Que él había recibido 295 azotes de los romanos. Una vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces. En peligros de ríos. En peligros de ladrones. En peligros de los de mi nación. Peligros de los gentiles. Peligros de la ciudad. Peligros en el desierto. Peligros en el mar. Peligros entre falsos hermanos. En trabajo y fatiga y en muchos desvelos. En hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Pablo aquí estaba hablando que él llevaba las marcas de Cristo. ¿Por qué, hermano? Porque Jesucristo, él identificándose con el hombre, ¿usted se imagina todo el padecimiento y el peso del pecado? Pablo aquí aún decía que lo que él había vivido, ¿verdad? No era como quejándose, sino decía, yo también he pasado cosas. Pero ahora en este tiempo no se llevan las marcas en el cuerpo, se llevan las marcas en la ropa, de marca Gabbana, de marcas de carros, ropa de marca. Ahora las marcas ya no se llevan en el cuerpo, hermano. ¿Qué quiere decir esto? Entonces vamos a ser azotados. Yo no puedo garantizarte nada. Yo no puedo garantizarte que nada te va a pasar. El único que te da garantía de esa palabra, de esa promesa, es Dios en su palabra, que dice, a sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece en piedra. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. ¿Pero qué? Si llegasen. Eso lo dice el que habita al abrigo del Altísimo. El que guarda su palabra, el que camina en integridad, el que guarda sus mandamientos. No el que vive haciendo y deshaciendo y después viene para que le echen un amuleto como para que me guarde, para que nada me pase. Hoy cuando veníamos con mi esposo, veía un letrero allí en Victory Boulevard que decía, espiritista, se garantiza, soluciona los problemas. Sanidad, mal de ojo, se garantiza. Y yo le digo, nosotros como cristianos no queremos sufrir, estamos en un mal camino. Si somos cristianos y
yo vengo a Cristo porque mis problemas se van a acabar y porque nada me va a pasar, déjame decirte que mejor ve con la espiritista, que allá sí te van a resolver los problemas, que allá sí te van a solucionar, no vas a tener enfermedad, no vas a tener nada, porque eso es lo que tú quieres. Pero si tú quieres seguir a Cristo, agárrate con 20 uñas, porque puede venir todo esto a tu vida para ser probado. Porque si te dijeron, si te predicaron un evangelio y te garantizaron que nada te va a pasar, que tú puedes reprender aún a la muerte, que nada ni nadie te llegará, que tú vas a ser sano, hermano, te engañaron. Te engañaron, hermano. Porque todo aquel que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. Como Pablo aquí decía, aún de los propios judíos, de los romanos, se encontraba en peligro. ¿Y qué? Aquí se estaba quejando. No, lo estaba diciendo como una evidencia. Estaba mostrando su fe por las obras. Entonces dice, él llevaba el castigo en su cuerpo por causa de Cristo. Entonces, en Gálatas 3:27, vamos a ver otro ejemplo. Gálatas 3:27 dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y en Romanos 13:13 andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Qué dice aquí en Gálatas 3:27? Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Aquí vemos un pasaje paralelo hablando de las vestiduras. Aquí está hablando, dice, de Cristo estáis revestidos. ¿De qué? Del carácter de Dios. De la vida de Dios en nosotros. Es de lo que se está refiriendo aquí. De Cristo estamos revestidos. Y en Romanos 13:13 dice, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas ni envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. En Colosenses 3, vamos a leer también Colosenses 3, otro pasaje paralelo, 3:12, dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia. Ve aquí lo que está diciendo, cuál es la vestidura, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Cuáles son las vestiduras? La humildad, la mansedumbre y sobre todo del amor. De esa vestidura está hablando. Esos son los pasajes paralelos, esos son los que en nuestra Biblia nosotros podemos usar las concordancias en lo que concierne a vestiduras o el ser vestidos de Cristo. Vamos a ver otro ejemplo en Hechos 13:22. Hechos 13:22. Y aquí vamos a hablar, ¿verdad?, de David. Dice, quitado les levantó por rey a David, de quien dio también entre sí testimonio, diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. David era conforme al corazón de Dios, pero también pecó.
¿Pero por qué? ¿Porque pecó era conforme al corazón de Dios? No, sino porque se arrepintió, porque confesó sus pecados delante de Él. Él cuando escribió el Salmo 51 dijo, crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo, limpio, recto delante de ti. Porque Él reconoció su pecado. ¿Qué es ser conforme al corazón de Dios? Sí, que pequemos, eventualmente, pero que reconozcamos nuestro pecado y nos acerquemos ante Dios humillados y arrepentidos de lo que hemos hecho. El pasaje paralelo está en Salmo 2:35, perdón, Primera de Samuel. Primera de Samuel 2:35. Dice, y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y mi alma, y yo le edificaré casa firme y andará delante de mí ungido todos los días. ¿De quién estaba hablando ahí? De David. Ok, vamos a ver otro ejemplo rápidamente en Mateo 16:18. Este que ya lo habíamos visto, que dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Mateo qué? Mateo 16:18. Y en Mateo 21:42 dice, perdón, de Mateo 21:42 dice, Jesús le dijo, ¿nunca leíste en las Escrituras la piedra que les echaron los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Aquí está hablando, ¿verdad?, acerca de la roca que es Jesucristo, que Él era la piedra angular. Él era la piedra viva, acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Efesios 2:20 habla también que dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿De quién estaba hablando ahí? De Jesucristo, ¿verdad? Hablando acerca también de que era Pedro, y sobre esta roca, de esa piedra hablaba de Jesucristo. Primera de Corintios 3:10 dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Aquí el hermano está hablando acerca de que el fundamento, ¿verdad?, es Cristo, ¿verdad? Dice, conforme a la gracia de Dios me ha sido dada como perito arquitecto, puse el fundamento. Entonces, el fundamento, la roca. Y entonces dice, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. ¿Cómo? Cuando dice aquí, mire cómo sobreedifica, dice, porque nadie puede poner otro fundamento que es el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y sobre este fundamento alguno edifica oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque de día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Cuando dice, y sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, está hablando de las doctrinas que se edifican. ¿Cuántas iglesias cristianas no conocemos? Muchas.
Pero ¿cuántas doctrinas en la iglesia cristiana no se han hecho? Cada quien vea cómo edifica, porque todas, ¿qué dice? Van a ser probadas por fuego. ¿Ok? En 1 de Timoteo 4:10 dice que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios porque esperamos en Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. En 1 de Juan 1:11 dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Estaba hablando aquí de la salvación. Y Romanos 10:9-10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Entonces, aquí cuando dice que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, en 1 de Timoteo 4:10, esperamos en Dios, en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres. Aquí cuando dice que es de todos los hombres, es que dice, en Juan dice, a los que creen, ¿verdad? Los que a los suyos vino, los que creen, y los suyos no le recibieron, pero a los que creen, como en Romanos 10:9 dice, todo aquel, ¿verdad? Que confesare que Jesucristo es el Señor, que creyere en su corazón, todo aquel, ¿verdad? Dice, será salvo. Entonces vemos aquí estos pasajes paralelos. ¿Qué nos ayuda esta cuarta regla de hermenéutica bíblica? A interpretar los pasajes paralelos para darnos una definición más correcta, una claridad más de lo que se está refiriendo el versículo bíblico. Amén. Bueno, vamos a dejar aquí en esta noche. Espero que hayamos aprendido un poquito más de la palabra del Señor, de cómo nosotros podemos ir manejando las Escrituras. Amén.